Gracia y paz para todos. Este vídeo trae la profecía del fin y las últimas señales antes del rapto de la Iglesia, el brote de la higuera y la señal del profeta Jonás. Recordando, y de ahora en adelante, explicando algo que confunde a la Iglesia, en relación a las profecías del fin, que generan argumentos para quienes no creen en la palabra y dicen que hay contradicciones en ella. En la palabra no hay contradicción y sí, en el mundo hay hombres que realmente no la conocen. Note lo que dijo Jesús. Mateo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Sí, nadie sabe el día ni la hora, solo Dios Padre. Jesús dijo esto con un propósito. Mirar. Mateo 25, versículo 13, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Sí, nadie sabe el día ni la hora, sin embargo, si seguimos las enseñanzas de Jesús, si caminamos siguiendo su eterno Evangelio, velando, conectados con Dios en el cielo, estaremos en la condición que dijo Dios en la carta de Pablo, y así, velando, reinados por Dios, no seremos tomados por sorpresa por el ladrón en el día del rapto, la remoción de los justos de este mundo donde opera el misterio de la injusticia, así como Noé, la Iglesia también es advertida. Ya que no andamos en tinieblas, sino en la luz de Cristo. 1 Tesalonicenses 5, versículo 4, pero vosotros, hermanos, ya no estáis en tinieblas, para que aquel día os alcance como ladrón. Cuando Jesús venga como ladrón y tome su iglesia, Él la tomará y nadie la verá. Nadie abrirá la boca y dirá que la iglesia fue arrebatada, porque no será como en las películas y las telenovelas. La iglesia, al velar, perseverar en la fe, no camina en tinieblas, sino a la luz del Espíritu Santo, quien nos revela las profecías, mediante la promesa, entre ellas, la de Amós 3, confirmada también por Dios en la de Pablo. Carta a los Hebreos. Amós 3, versículo 7, ciertamente nada hará el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Hebreos 11, versículo 7, por la fe Noé, divinamente advertido de cosas que aún no se veían, temió y preparó el arca para la salvación de su familia, por la cual condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. La palabra de Dios es recta y verdadera, velando, construyendo nuestra arca, Cristo en nosotros, establecidos en la fe, estamos debidamente advertidos sobre las cosas de Dios. No busques comprensión de las profecías y de la palabra de Dios que están alejadas del Espíritu Santo y del camino de Jesús, ya que te llevarán al engaño y a la perdición, y sobre todo, no pagues por ellas, como la palabra de Dios. Y sus profecías no tienen precio. El verdadero adorador conoce el precio pagado en la cruz. 1 Corintios 6, versículo 20, porque fuisteis comprados por precio, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. 1 Corintios 7, versículo 23, fuisteis comprados al precio más alto, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Pedro 1, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como plata u oro, de vuestra vana manera de vivir, que tradicionalmente recibisteis de vuestros padres, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero inmaculado y sin mancha. Cuantos hay por ahí, haciéndose esclavos de los hombres y de sus vanidades, viviendo para alimentar a los lobos, que están poniendo precio a algo que no tiene precio, poniendo precio a la sangre de Jesús. Así, intercambian la gracia, que es gratuita, por lo que pueden vender, y otros comprar, y al comprar, se vuelven esclavos de los lobos, porque piensan que los lobos son la fuente de la verdad, al contrario, son el peaje que no conduce a Cristo, negando la gracia, buscando hacerlo por sí mismos en la ley. Están limitando la fe, que hace que la montaña se mueva, los ciegos vean, los paralíticos caminen y mucho más, hasta el punto de hacer salir agua de la piedra. Hay muchos ciegos allí, en el mundo, perros codiciosos y sus cachorros nacidos de la mentira, que están sujetos a los lobos, porque no tienen entendimiento. Cabras que se dicen ovejas, codiciosas, como sus guías ciegos,
que las trasquilan sin que se den cuenta de que están desnudas. Los lobos están ahí afuera, golpeando con su avaricia el corazón de piedra, para sacarle agua, desplumando a los desprevenidos y a otros ya avisados, que están conscientes mirando su avaricia, pero no la ven. Las ovejas y las cabras, justas e injustas, son amenazadas con la ley, de la peor manera, arrancando la lana, el cuero y todo, hiriendo a la gracia, como si no hubiera ocurrido el milagro de la cruz. Como si Cristo no hubiera tomado sobre sí nuestras flaquezas, nuestras dolencias y nuestras magulladuras, como si no hubiera justificación para nuestros pecados en Cristo, como si no hubiera milagro de Dios, sin que el hombre negociara con él, como si Dios estuviera dormido, y el tintineo de las monedas lo despertara para beneficio de quien las lanzó. Como si Jesús, el Verbo hecho carne, el Verbo de Dios, nuestra piedra angular, rechazada por muchos, nuestra roca y fortaleza, no conociera las necesidades y aflicciones de cada uno. Golpean la piedra con su avaricia, y su látigo es la ley, roban la casa que no construyeron, roban el fruto que no plantaron, y acusan de robo a quienes son despojados por ellos. Golpean al rebaño con su vanidad, porque ambos no conocen la palabra y tropiezan en ella. Desollan, golpean y ahuyentan al rebaño, repartiendo el botín, escondido en sus alianzas y acuerdos, en sus sociedades secretas, en sus oscuras fraternidades, como si el dueño de la viña no quisiera volver a lo suyo. Porque piensan que se demora y no volverá. Golpean la piedra, para que pruebe su fe, olvidan que de la piedra mana agua, se persevera en la fe, por la gracia de Dios, y no por el látigo de la ley, blandido por guías ciegos. Ay de los falsos pastores, que destruyen y dispersan el rebaño, sembrando miedo, para que las ovejas se escondan bajo la ley y las apacienten, olvidándose de las alas de Cristo, nuestra fortaleza y escudo que a todos nos alimenta en la gracia y no en la ley. Golpearon la piedra con la ferocidad de su codicia, desollando y asustando al rebaño, poniendo el precio de la ley en la palabra de Dios y en la sangre de Cristo. Así ellos y sus seguidores, que los siguen como esclavos, continúan bajo la ley de Moisés, y en los bolsillos de todos ellos, como juzgo en sus lomos, han regresado y sus pecados permanecen, por pretender pagar el precio de fe y especialmente salvación. Muchos se golpean el pecho y dicen: «Estoy pagando el precio», para justificar que son evangélicos, tropezándose con su propia lengua. Algunos buscan vender, y otros piensan que pueden comprar el agua de la vida, que es Jesús. Reclamando a sus cachorros, pequeños lobos que se creen ovejas, se creen protegidos bajo el trato, en sus manadas. Lobos con piel de oveja, voraces, que obligan a los ciegos, en la ley, a demostrar una fe falsa, acto de valentía, fuego santo, pacto con Dios, siembra y mucho más. Sin embargo, en verdad, caminan sin rumbo entre la sal derramada en sus pasillos, en sus hechicerías, simpatías y macumba evangelística, confiando en Balaam y su recompensa. Colocan lo viejo entre lo nuevo, nicolaitas, que fermentan la gracia, para que, añadidas las cosas viejas a las nuevas, dominen al pueblo y conduzcan el rebaño, que por falta de entendimiento, y muchos por gozar del mismo espíritu de la avaricia, son tomados cautivos, esclavos de la avaricia, para que, a golpe de látigo, puedan hacer el sacrificio de un necio. Buscan negociar con Dios con lo que quedó atrás, cuando la cruz fue levantada, buscan, con avaricia, colocar sobre el nuevo pacto, el viejo paño del antiguo pacto, la ley de Moisés. Mateo 9, versículo 17, ni se echa vino nuevo en odres viejos, de hecho, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se arruinan, pero el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así se conservan ambos. Empujando el paño viejo de la ley por la garganta del pueblo, continuando en la carne, pensando que el vino nuevo está en ellos, pensando que caminan en el Espíritu, ungidos en el nuevo pacto. Al contrario, son odres viejos, están casados con la ley, circuncidados o no, la antigua alianza está envuelta en sus dedos, ungida con el aceite que pueden permitirse, vendida en supermercados, y no con el Espíritu Santo de Dios, quien nos bautiza, nos sella y es prenda para nosotros, no importa si se lo damos con la boca,
hablamos otro idioma o no, pero a través de nuestro corazón hablamos directamente con Dios en secreto. Pregunto. ¿Cuántos murieron engañados, pensando que no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, porque no hablaban lenguas extrañas? Porque hay muchos dones, unos hablan y otros no, pero todos, en Jesús, son bautizados por el mismo Espíritu. Los lobos están ahí afuera, buscando imitar las verdaderas lenguas, las cuales, las verdaderas lenguas, no son extrañas a Dios, ni a los que están en Cristo, quien levanta a los que por el mismo Espíritu las interpretan. Sin embargo, es grande el lío, donde, por vanidad, nadie sigue lo que se enseña. Y por los que mienten y ni siquiera saben lo que dicen, haciéndose pasar por el Espíritu, y por tanto trivializan, y propagan el escándalo con sus mentiras, condenándose a sí mismos por su propia boca. Y por la boca piden el sacrificio del pueblo, incluso el Pix, son los falsos profetas del Pix, con un solo propósito, llenarse los bolsillos, y muchos de ellos, insatisfechos con el cuerpo que Dios les dio. Utilizan la lana, la sangre y los huesos de las ovejas para transformar sus cuerpos en un templo de lascivia y ostentación, y lo peor de todo, afirman hablar en lenguas, sin que nadie las interprete, ni siquiera ellos. Afirmando ser el verdadero propósito y sacrificio, pero en verdad venden y distribuyen el necio propósito y sacrificio, y como si fueran hijos de Leví y poseyeran el bastón de Aarón, se paran delante del pueblo en el altar, vendiendo fuego extraño para todos. ¿Quiénes pueden comprar y participar en la subasta de profecías, bendiciones y fe, en sus formularios en Internet? Haciendo que muchos confíen en lo corruptible y falso, proveniente de los hombres, diseñado en sus corazones oscuros, llevando a muchos a las tinieblas mientras buscan negociar en la fe. Así, quitan la gracia de entre ellos, negando el verdadero sacrificio hecho por Cristo en el cruz. Poniendo en su lugar lo corruptible, el dinero, que es fuego extraño, buscando comercializar la fe, donde algunos, perros codiciosos, buscan vender, y con ello, entrar en el lujo, la riqueza y la ostentación, con sus costosos relojes, azabaches, mercedes, mansiones y todo lo que el dinero puede comprar. Riqueza, poder y fama, provistas y financiadas por piedras batidas, provistas por huesos secos, que niegan al Espíritu Santo, y permanecen en un valle de oscuridad, de huesos secos, que niegan la gracia y el regreso a la ley, con miedo a la maldición. De que sus bienes y salarios fueran devorados, olvidándose de lo que se dice en el libro de Números, cuando Balaam procuró maldecir al pueblo. Números 23, versículo 20, he aquí, se me mandó bendecir, y él bendijo, no puedo revocarlo. Nada ni nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, y nuestra bendición es Jesús, en él, injertados en su cuerpo, nos dejamos convertir en su iglesia, la cual está unida con Dios en el cielo por la fe, y no por el dinero. Mateo 16, versículo 18, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Cristo somos bienaventurados, somos más que vencedores, fuera de su gracia, nada somos, incluso buscando cumplir la ley, pagando un precio falso, porque nadie puede pagar lo que Cristo pagó. Muchos piensan que están a la altura de Cristo para pagar el precio, muchos piensan que se entregan en sacrificio, al contrario, ofrecen el fuego extraño, el falso sacrificio. Y como dicen los lobos, es una prueba de fe y de coraje. Piensan que es una prueba ante Dios de que son justos y no le roban a Dios, pero no dan a los demás lo que necesitan. Mateo 9, versículo 13, pero id y aprended lo que significa, misericordia deseo, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Así, en su carnalidad, se consideran justos y verdaderos en sus religiones, y en sus sacrificios no alimentan a los necesitados, porque en ellos no hay misericordia, en ellos no hay religión verdadera, por lo tanto, en ellos no hay gracia, porque no hay fruto y testimonio de Jesús, como se dice en Mateo 25, porque no hicieron por los pequeños, los pobres, los enfermos, los oprimidos, los desamparados, los huérfanos y viudas,
por lo que no tuvieron misericordia de sus vecinos y en consecuencia. De Jesús. Mateo 25, verso 35 al 40, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, estaba desnudo, y me vestisteis, enfermo, y me visitasteis, arrestado y viniste a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O tienes sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como un extraño y te recibimos? ¿O desnuda y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a visitarte? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo hicisteis. Niegan la misericordia, pero con el fruto del miedo, con los despojos, con las colectas, se alimentan, visitando sus vanidades y pasiones, cuando en su avaricia son tentados, y para sostener sus vicios con oro y plata, encontraron sus religiones falsas, donde no hay piedad, no hay compasión. Santiago 1, versículo 27, la religión pura e inmaculada delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus angustias, y guardarse sin mancha del mundo. Misericordia es tener compasión de alguien, querer disminuir su sufrimiento. Cualquiera que tenga compasión se siente triste por la miseria de otra persona y quiere ayudar. Jesús, misericordia de Dios, en lugar de traer castigo y juicio, curó, consoló, perdonó, compartió el pan, animó en la fe y en el amor. Por su misericordia, Jesús, restauró y restaura muchas vidas cada día. Efesios 2, versículos 4 y 5, pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Cristo no vino a juzgar, sino a salvar por la misericordia de Dios, sin embargo, muchos, sin misericordia, juzgan la carne y la ley, y otros colocan a los pobres y necesitados en la posición de pecadores, y por lo tanto deben ser dejados donde lo son, porque afirman que Dios se está ocupando de aquellos que mueren de hambre y de frío en las alcantarillas. Juan 12, versículos 47 y 48, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgará, la palabra que yo he predicado lo juzgará en el último día. ¿Cuántos en el mundo están muriendo sin conocer a Jesús? Algunos, por no querer comprometerse con la verdad y la vida, afirman que no están preparados para Jesús. Se olvidan, o ni siquiera saben, ven cómo eres. Otros, ni siquiera quieren saber de Jesús, a cualquier precio buscan el mundo y su carnalidad. Y otros, porque viven diariamente el juicio de los hombres, especialmente de los que se dicen religiosos, por preacusación, prejuicio y preconcepto, muchos mueren sin Jesús. También hay otros, que temerosos de ser prejuzgados por sus pecados, por hombres que se dicen religiosos, huyen de la palabra, rechazan el camino de Cristo, porque muchos de los hombres, en sus púlpitos de vanidad, se levantan, no señalando el pecado del mundo como se debe hacer, sin embargo, están haciendo lo que Jesús no les dijo que hicieran, están señalando con el dedo y nombrando a los pecadores, juzgando, cuando no se debe juzgar, condenando cuando no es condenarse y meter el dedo podrido. Y herido en la herida del otro. Intentan quitar la mota del ojo de su vecino, mientras sus ojos están bloqueados por troncos más grandes. No saben lo que es la reprensión y la exhortación, pero saben muy bien usurpar el papel de juez, sin embargo, comparten con el enemigo de nuestras almas el mismo espíritu de acusador, que acusa a los hermanos delante de Dios día y noche, hasta, de allí será arrojado a la tierra, en medio de la tribulación. ¿Y cuántos se ponen del lado del enemigo como testigos de cargo, por el mismo deseo que el suyo, fama y poder en sus vanidades? Estamos en gracia, y no en el gran trono blanco, por eso, para el tiempo determinado para que la Iglesia se convierta en Iglesia, todos pueden, en Cristo, hasta los lobos avariciosos, todos, tener derecho a ser alcanzados por la gracia, por misericordia, sin importar cómo lo hicieron en el pasado, por eso,
el sol sale para todos, Jesús vino para todos los que lo buscan, porque a Cristo la plenitud de todas las cosas les fue dada por voluntad del Padre. Así, para que los enfermos busquen a Jesús, no es necesario que primero te sanes a ti mismo, porque Cristo es la cura. Con esto, por su misericordia, en su primera venida, nos trajo salvación, sin embargo, en su segunda venida, traerá juicio. Por tanto, no juzguéis, porque no es el momento de juzgar. Hablar del pecado, reprender y exhortar al pecado, porque no hay pecado ni pecado, sino pecado, extraviarse en el camino, errar la meta y caminar en desobediencia. Sin embargo, tanto el que juzga como el que es juzgado olvidan que todos somos pecadores. Si decimos que no somos pecadores, mentimos y contradecimos la palabra de Dios. 1 Juan 1, versos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Sin embargo, así como pecadores confesados y arrepentidos, para nosotros, en Cristo, no hay condenación, porque, de nuestros pecados, por Jesús, somos justificados, no por ser santos, sino por la misericordia de Dios, cuando dijimos sí a Jesús, y dejamos de ser solo criaturas, cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, y en Él, somos hechos hijos de Dios, y de nuestros pecados, Dios ya no se acuerda. Ya no nacemos de la carne, herederos de la muerte de Adán, sino que nacemos del Espíritu Santo, quien, caminando según la voluntad de Dios y Padre, por su misericordia, somos más que vencedores, justificados por fe en Jesús, que por ella nos libera del pecado y del yugo de la muerte, dándonos vida eterna. Romanos 8, verso 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchos están por ahí, vanidosos y enamorados de las cosas del mundo, con la mirada puesta en la porción del pastel y en el reparto del botín, buscando guiar un rebaño, y dominar la casa del tesoro, montar su pequeña fábrica de falsas profecías y triunfar en el mercado de la fe, reflejado en sus lobos favoritos, que usurpan la posición de profeta, misionero y otros. Son los autodenominados apóstoles, profetas, misioneros y otros, confiando en la ley del retorno, en el dar para recibir, y no en la fe, que mueve montañas, donde el ciego no dio nada, ni todo lo que tenía, así, incluso en el pecado pudo ver, porque en su vida hubo prosperidad, es decir, encontrar el verdadero tesoro, Jesús, en el reino de Dios, que estaba frente al ciego que lo vio y comenzó a ver. Muchos buscan prosperidad dando dinero, a cambio de más dinero, por lo que permanecen ciegos porque no ven a Jesús. Quieren pagar por la bendición, pero no ser agradecidos, olvidando que, por Dios, fuimos bendecidos gratuitamente por la gracia, y no por lo que pagamos. Buscan hacerlo por sí mismos, en beneficio de sus bolsillos, plantando lo corruptible, el dinero, en un campo que dicen que es del Señor. Pretendiendo ser fe, o prueba de ella, pero, impíamente, niegan la gracia, porque anhelan lo que en Cristo, por misericordia, nos fue dado gratuitamente, bendecido para nosotros, por tanto, somos prósperos, coherederos del reino, y comemos lo mejor que va más allá de la tierra, el fruto del árbol de la vida, porque estamos en Cristo, en el reino hoy en espíritu, sin embargo, pronto vendrá el reino, visible y tangible para que todo ojo lo vea. Nos fue dada, por eso también debemos compartirla con todos, como testimonio de fe, y no por avaricia, vanidad, pasión, riqueza, fama y poder. Muchos están ahí afuera, buscando hacer por ley lo que se debe hacer por amor, gracia y misericordia. Porque, si colaboramos con verdaderos predicadores, misioneros y profetas de la palabra, para que también nuestro prójimo disfrute de las bendiciones de Cristo, y escuche la palabra de Dios, colaboramos por amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y no, por obligación de ley, o trato, porque en Jesús conocemos la misericordia de Dios y la verdadera religión. No seamos hipócritas, todos sabemos cuánto cuesta beber el agua, la energía para iluminarnos, el techo para cubrirnos, la silla para sentarnos y el lugar donde fue instalada.
2 Corintios 11, versículo 9. Y estando entre vosotros, cuando estaba en apuros, no era carga para nadie, porque los hermanos, cuando vinieron de Macedonia, suplieron lo que a mí me faltaba, y en todo me he guardado y me guardaré de ser una carga para vosotros. Como nos dio ejemplo Pablo, no sean una carga pesada para nadie, porque todos nosotros, en Cristo, somos su iglesia, y el que esté dispuesto a construir un lugar de congregación, un ministerio físico, un lugar seguro y cubierto, para que al hacerlo, levántate, sabiendo quién nos sacó del pecado y nos libra de la muerte. No edificando en él, el becerro de oro, la imagen en forma de edificio con nombre y denominación para idolatría, ni templos de sacrificios necios y de fuego extraño, ni motivo de vergüenza en busca de oro y plata, porque por ellos serán juzgados. No construyas templos de piedra para formar, a costa de tus hermanos y de la palabra, un imperio hereditario dominado por ti y tus descendientes, haciendo de tus ambiciones de poder, riqueza y fama una pesada carga para tus hermanos, que pasan a verse amenazados por la ley, o peor aún, amenazar con el cierre del ministerio, de modo que los hermanos se sientan culpables y avergonzados, hablan de alguna manera, como si Dios no hubiera provisto en su providencia lo que verdaderamente es suyo. Olvidan que la prosperidad es una promesa, si Dios nos la da es una bendición, si no lo hace es liberación, y no falta de fe, por parte de quienes verdaderamente les sirven. ¿Cuántos están levantando, construyendo y siguiendo al becerro de oro? En el pasado, engañados por la idolatría, pensando que buscaban a Dios, el pueblo donó oro al sacerdote para que construyera el becerro, y pecaron. Hoy cuántos están por ahí, haciendo las mismas cosas, construyendo sus becerros de oro y colocando idolatría, diciendo ser fe, en aquello que no es habitado por Dios, colocando sus placas y denominaciones en sus corazones, saltándose así el pacto. Regresar a Egipto, regresar a la ley y sus sacrificios. Amándolo como si solo existiera el templo de Dios, que en las cosas materiales, físicas, visibles y tangibles, solo en estas estuviera la presencia y el milagro de Dios. Pasan entre dos porciones, por ley pensando que es gracia, negando el concierto. Y muchos dicen que es solo un símbolo. Sí, la idolatría es un símbolo de no confiar en Dios y negar a Jesús. Nosotros, en Cristo, somos la verdadera iglesia, templo y reino, y no el templo de piedra. Si así fuera el templo en Israel aún hoy estaría en pie, sin embargo, Dios por su misericordia permitió la destrucción de aquel templo de piedra, porque estaba obsoleto, ya no servía, y si se mantenía en pie, aquel pueblo seguiría practicando sus sacrificios de la ley. La caída del templo en el año 70 es vista como una maldición, pero es una bendición y liberación, para que el hombre pueda entrar en la libertad de Cristo y no en la porción de la ley, violando el pacto. Es liberación para muchos que harían allí sacrificios, que son ineficaces y niegan el sacrificio de Jesús. Sin embargo, el hombre, aun con todo lo nuevo que se hizo en Jesús, encontró la manera de volver a la ley, violar el pacto y seguir practicando sacrificios ineficaces en sus templos de piedra, trayendo sobre sí la espada, la pestilencia y el hambre, porque traspasan hasta Jesús continúa predicando la ley y lo que es correcto para ellos. Sí, debemos reunirnos entre hermanos, orando unos por otros, haciendo cada uno según el don recibido, en lugares donde realmente se predique la palabra de Dios, y no en cuevas de ladrones. Hay muchas congregaciones serias donde se predica la palabra verdadera y muchos son alcanzados por la gracia, en las congregaciones damos los primeros pasos en el camino. Debemos reunirnos en busca de la edificación de la iglesia que somos nosotros, los hermanos en Cristo. Conscientes, incuestionable e inquebrantablemente, de que cada uno de nosotros, en Jesús, somos el verdadero templo del Espíritu Santo de Dios. La ignorancia, la vanidad y la búsqueda de poder y dominio por parte de algunos, si solo se observa el cuidado y celo por el templo de piedra, como si el agua de la vida fluyera del templo de piedra, o floreciera en el cemento y el ladrillo, y por eso construyen sepulcros hermosos, con jardín y mucha pompa, para sepultar allí a Jesús, porque piensan que Él, que vive, está sepultado, preso, confinado y muerto en un templo de piedra y que solo allí habría salvación. Que solo habría un templo del Espíritu Santo y una casa de Dios. Por eso idolatran sus templos de piedra. Dios es libre, pero quieren atraparlo como a un genio en sus templos de piedra, para que, cuando el pueblo se reúna,
cada uno pague y haga su petición. Pregunto. ¿Está Dios atrapado en un templo de piedra? ¿O eres libre, ve y sé donde quieras? 2 Corintios 3, versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros todos, a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a su imagen, como por el Señor, el Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros, porque hemos sido transformados, la vieja criatura, en Jesús, se ha hecho nueva, ya no heredará de la muerte, sino heredará de la vida que viene del Padre. Ellos velan por el oro, la plata, la piedra, la que para algunos proporciona riqueza, poder y fama, y para ellos ya tienen su pago en este mundo, y eso será todo para ellos hasta que se conviertan. Velan y cuidan la piedra, cuidando el sepulcro, olvidando que Jesús resucitó, porque piensan que Jesús está atrapado en sus templos de piedra, pero no, porque Él vive en nosotros, y no en la piedra resucitada. Con el sudor de los brazos de los hombres. Recuerdan el templo de piedra y sus necesidades de pedir en nombre de la ley, sin embargo, olvidan que, por otro lado, fuera de la tumba de piedra, por su negligencia, los verdaderos templos perecen. Huérfanos y viudas perecen, y por ellos no piden ni siquiera en nombre de la gracia, para que, en el nombre de Jesús, se haga justicia por la obra de la fe. El desprecio por el ser humano por parte de la criatura ya es normal, sin embargo, por parte de quienes se dicen cristianos, es una gran afrenta a la palabra de Dios. Los pequeños, los afligidos, los que perecen, que en Jesús, nuestros hermanos, al igual que nosotros, son los verdaderos templos, por los cuales debemos velar unos por otros. No es el templo de piedra, ni de oro, ni de plata, ni de aceite, ni de cualquier material el que edifica y santifica la Iglesia, sino Jesús. Operar el don a través del Espíritu Santo para ayudar a nuestras necesidades y las de los demás, operando en uno o más ministerios, dependiendo de las necesidades de cada uno, y no de nuestra voluntad. Ya sea en la predicación, en la sanidad, en la exhortación, en la reprensión, en la profecía, y si hay una necesidad que va más allá de lo espiritual, ya sea hambre, frío, ceder o no, allí, en el nombre de Jesús, lo haremos. La obra de la fe, no solo con lo que nos sobra, o no nos faltará, sino que, en el nombre de Jesús, donaremos a nuestro prójimo lo que necesita en ese momento, por tanto, no nos faltará, porque tenemos un Dios que por la fe nos suplirá, y esto no es un trato, sino obediencia a lo que nos dijo en Mateo 25. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. 1 Corintios 12, versos 4 al 6. Ahora bien, los dones son diversos, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es un mismo Dios que opera todo en todos. En Cristo todos somos hermanos e hijos de un solo Padre, por lo tanto, entre nosotros, pecadores, pero justificados por Cristo. Entre nosotros no hay uno que se destaque entre las ovejas, diciendo ser mayor que los demás, no hay un solo heredero y guardián de las cosas del Padre, porque todos hemos sido bautizados en Jesús, quien es el heredero de todas las cosas, y nosotros, en Él, somos iguales, aunque unos tengan dones diferentes a otros, porque el cuerpo no es solo un oído, ni solo una boca, sino también otros miembros, de igual valor. Ayudémonos unos a otros, para que sean cubiertas las verdaderas necesidades de la predicación del Evangelio, siendo una carga ligera compartida entre todos los hermanos, que por amor estén dispuestos a ayudar, y no, por obligación legal, coacción o remate de fe. Debemos ayudar para la edificación de la Iglesia en Jesús y la predicación de su Evangelio, y no para el enriquecimiento económico, poder y dominación, por parte de quienes se levantan con estos intereses, por los cuales buscan el costo de la fe, reclamando el compromiso con la ley de Moisés e impidiendo que sus seguidores entren en la gracia. Nuestro compromiso es con Jesús, con la gracia, por el amor de Dios y su misericordia, llevando a los demás lo que a nosotros nos fue dado. Recibimos la gracia de Dios a través del Hijo y no a través de la ley. Todo fue pagado por Jesús en la cruz, para que no viviéramos bajo la obligación de la ley, sino, por amor al Padre, como verdaderos adoradores, adorándolo en espíritu y en verdad. Servir a Jesús dentro de la verdad y la vida, sin importar lo que los hombres estén haciendo por ahí,
porque dan mal testimonio, hacen lo que ya está profetizado y dicho en la palabra de Dios. Llevamos tiempo gritando, sin embargo, pocos prestan atención a nuestra predicación, porque sus corazones les hablan más fuerte, porque no hay atractivo cinematográfico en el vídeo, porque la verdad no es para los amantes de la mentira. No escuchan, porque son guiados por ciegos, que además de gula, son falsos jueces, falsos fiscales, falsos abogados y toda clase de impiedad entre los hombres, sedientos de gloria, riqueza, poder y fama. Abren la boca con falsas profecías y falsas interpretaciones con sus falsas religiones. Son falsos sembradores, que no pueden entender que hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Por eso, los tiempos se equivocan, siembran lo que no se debe plantar y el mundo cosecha lo que no se debe cosechar. En un mundo sin entendimiento muchos siembran lo que no viven y no saben, predican lo que no saben sembrar, por eso son cosechados a ciegas, que se dejan guiar por otros ciegos que siembran todo lo que viene a su mente, cosas inventadas por ellos o provenientes de espíritus inmundos, así, hablando lo que les conviene, y lo que los vanidosos quieren oír, surge el coaching evangelio, profesionales de motivación, algunos de los cuales predican más herejía y egocentrismo que la palabra de Dios. Por eso en el mundo hay herejes, impíos, apóstatas y sobre todo ateos, que prefieren la ciencia, porque en ella no hay fe, sino ver y tocar, idolatría de lo material y de todo lo que se proponen hacer. Muchos están profetizando y haciéndose pasar por cristianos, pero están vacíos de entendimiento, sin don de interpretación, con sus malas bocas y lenguas venenosas, sin entender las cosas de Dios, predican mentiras. Miran a los pobres en medio de la desgracia y afirman que les falta fe o que Dios se está ocupando de ellos. Son los mismos amigos de Job, que hablaron al viento, como muchos por ahí, que afirman que la persecución, la pobreza, las enfermedades, las aflicciones y demás son por falta de fe, sin embargo, se olvidan de la historia de Job, y lo que Jesús mismo dijo. Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo pasas por aflicciones, pero tened buen ánimo, vencí al mundo. En el mundo opera el misterio de la injusticia, al traer el mal y el engaño y todo tipo de injusticia a los demás, especialmente si son cristianos, y así, muchos son perseguidos, muchos pasan hambre, muchos sufren de muchas otras necesidades, y él no es culpa de Dios, sino de la avaricia y la falta de misericordia en el corazón de los hombres en busca de riqueza, dominio y poder. Comparten el espíritu del anticristo para traer aflicción al mundo, especialmente a aquellos que están en el camino de Jesús. Sin embargo, Dios es más, y Cristo en nosotros, por su amor y misericordia, usándonos, como miembros de su cuerpo, para suplir las necesidades de los que perecen, incluso en un mundo donde opera la injusticia, a través de Jesús se hace justicia. Los necesitados, los hambrientos y sedientos de la palabra, haciendo la obra a través de la fe. Sin embargo, no todo el que dice ser cristiano, no todo el que dice Señor, Señor, está dispuesto a servir al Señor. No están dispuestos a suplir las necesidades de sus prójimos que están pereciendo, porque no son parte del cuerpo de Cristo, sino de una sociedad que no se ve como una iglesia, sino que se considera religiosa, donde Dios está ahí y ellos están aquí. Piensan que el templo, iglesia, santuario y casa de Dios es solo el templo de piedra al que van los domingos, para sentirse bien consigo mismos, y con los demás, para ser vistos como cristianos y personas de bien dignas de su voto. Muchos están alienados, buscando todas las cosas y dejando de lado el amor de Dios sobre todas ellas. En consecuencia, tanto los ciegos como los guías ciegos, que cambian la gracia por la ley, no florecen en Jesús, no son fruto del reino, como no son verdaderamente productos del Espíritu, y si no se convierten al camino de la verdad y de la vida, no serán arrebatados y permanecerán en tribulación, porque no se dejan justificar en Cristo, sino que se vuelven mentirosos, porque el Espíritu Santo no habita en ellos. ¿Por qué decimos esto solo ahora? Sencillo, porque estamos muy cerca de la tribulación, donde la palabra de verdad y vida será prohibida, la predicación del verdadero Evangelio será un delito. Les pido que para y piensa. Si el templo de piedra es la iglesia y la casa de Dios, y conscientes de que, en medio de la tribulación, la palabra será prohibida. ¿Dónde adorarán a Dios tus amigos y familiares?
Porque el testimonio de muchos es que solo el templo de piedra es templo de Dios. Nosotros somos el templo, Jesús es quien nos santifica y nada ni nadie más. Y si te lo preguntas, ¿deberían desaparecer las iglesias de piedra? Claro que no. Sin embargo, los hermanos debemos entender que la iglesia somos nosotros sin importar dónde estemos, porque somos nosotros los que damos testimonio de Jesús entre los hombres, y no la piedra. Debemos reunirnos entre hermanos, y así, ser una congregación verdaderamente cristiana, donde realmente se sigan las enseñanzas de Jesús. Donde hombres y mujeres ciñen sus lomos y tienen la postura descrita en la palabra. Y el Evangelio de la gracia, sea predicado y guiado por el Espíritu Santo y no por lo que el hombre y su vanidad desea. Debemos reunirnos en gracia y no retirarnos a la esclavitud de la ley. Jesús trajo libertad y vida, sin embargo, los hombres continúan en la carne, alimentando sus vanidades y pasiones, exterminando el ganado en el campo por sus necios e ineficaces sacrificios, negando el verdadero sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Y muchos no serán arrebatados, ni entre los muertos ni entre los vivos, por no seguir la ley de la gracia, sino seguir sus concupiscencias en la ley. A estos les profetizó el profeta Habacuc. Recuerda sí. Florecemos en Jesús, como en la higuera, para ser fruto del reino, como fruto de la vid, como verdaderos productos sellados por el Espíritu, como el olivo. Habacuc 3 versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en la vid, que el producto del olivo yace, y los campos no dan alimento, las ovejas son sacadas del redil y no hay ganado en los rediles. Pronto, este corazón de piedra de la humanidad será quebrantado y la higuera brotará, revelando la señal del profeta Jonás. Seguiremos explicando en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte al canal, compartir y dejar un me gusta. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.